Entonces, sin más, señor Francesco, cuando usted quiera puede comenzar. Buenos días. Agradecerles a que la posibilidad de participar. Rara vez cuando acuden a los técnicos municipales y bueno, es una oportunidad poder participar en este tipo de comparecencias y aportar a este tipo de iniciativas, ¿verdad? Sin más, dado que hay poco tiempo, yo he estructurado mi intervención primero haciendo un análisis de algunos elementos del articulado que me han llamado la atención y después unas consideraciones más de tipo general. En cuanto al articulado, el artículo 1 habla, y cito literal, arbolado urbano como parte integrante del patrimonio natural. Yo querría aclararles, o por lo menos aportar a la comisión, que un jardín, por definición, es una contradicción en términos, es un artificio, es un artefacto, una creación humana. Para su confección se toman elementos de la naturaleza, que pueden ser vivos y muertos. Y cuando digo muertos, pues un jardín japonés está hecho completamente con materiales muertos, arenas, piedras, no necesariamente tiene que ser vivo, ¿verdad? Y tienen en consideración distintos criterios y objetivos. Pueden buscar el confort climático, una pantalla visual, cortavientos, la estética y la belleza, que son elementos consustanciales a la creación artística asociada a la jardinería, la naturalización de un determinado espacio, y la accesibilidad, entre otros. Y acudo a una definición del arquitecto paisajista Roberto Burle Marx, que para que ustedes sepan quién es, fue el autor del Parque del Este en la ciudad de Caracas de 1961, o mucho más conocido el Paseo de Copacabana en Río de Janeiro en 1970, que define o acuña esta definición que un jardín es una naturaleza organizada por el ser humano y para el ser humano. El arbolado como tal, el arbolado urbano como tal, es un jardín y por lo tanto no es un espacio natural. Es una disquisición que yo creo que es importante hacerla, ¿verdad? El tanto que jardín, fruto de la creación humana, debe gestionarse por el humano creador. De abandonarse y pretender que sea la naturaleza la que lo gestione, por lo general deriva hacia un equilibrio desconocido que, desgraciadamente, con toda certeza se aparta del objetivo inicial del humano creador. Y en este caso nosotros creemos, o por lo menos yo creo que los jardines, el arbolado urbano, más que patrimonio natural, debe considerarse patrimonio cultural. Perdón, señor, que sí. me piden que le... Sí. A ver, para que se le escuche. Vale. Decía que debe considerarse más patrimonio cultural, porque de hecho así lo es en aquellos jardines que tienen consideración de jardín histórico. Los bienes de interés cultural en categoría de jardín histórico están amparados por la Ley de Patrimonio Cultural. Y a nosotros nos parece que encaja mejor en esa ley. El artículo 3 habla de podas drásticas, podes que alteren, y dice literal, más de 1/3 de la longitud de sus ramas. ¿Solo 1/3? ¿Por qué no 1/4? ¿1/2? ¿1/5? A nosotros no nos parece que sea un criterio. Es muy impreciso, muy indeterminado y no se ajusta a la gran casuística que nos encontramos los jardineros. Por ponerles un ejemplo, en la ciudad de La Laguna, de la cual yo soy el técnico, yo tengo en torno a 25.000 árboles urbanos, cerca de 300 y pico especies distintas, con un régimen climático y ambiental que va desde la costa hasta prácticamente las montañas y vuelve a bajar a la costa norte. Las dos orientaciones de la isla de Tenerife, una meseta en altitud, cota 600, que ustedes conocen, fresco, clima fresco, y climas áridos en las dos costas. Ustedes podrán imaginar que yo tengo que cumplir con atender a una infinidad de situaciones y casuísticas que no pueden ser definidas de esta manera, con una manera tan sencilla y tan reduccionista. Y nosotros sugerimos, en este sentido, el uso, hay un estándar europeo de poda, que está, se los he traído impreso, está disponible, es fácilmente descargable y está incluso traducido por la Asociación por la Asociación Española de Arboricultura. O sea, no hay nada más sencillo que acudir a una norma. Si ya está estandarizado, hagamos mención a esa norma estándar, que además es europea. O
O sea, yo creo que es mucho más sencillo. Hay otros estándares. Estándar de plantación de árboles, que también yo creo que viene a cuento, que también sería interesante asumir también de la misma serie de estándares europeos de arboricultura. Y yo creo que ahí es una herramienta útil y que ayudaría mucho a la tramitación de esta ley, ¿verdad? Artículo 4. Pone prohibición de tala. Así también a nosotros nos parece como excesivamente reduccionista, excesivamente sencillo. El entorno urbano, por definición, es muy dinámico, pero mucho, más de lo que uno puede llegar a suponer. Y en nuestra opinión, limita este artículo redactado tal como está, limita en exceso la gestión y afecta a este dinamismo propio de las ciudades. Ni todas las especies arbóreas, porque además dice el artículo que después, si en caso de tala, el trasplante, como de forma taxativa, obligatoria. Mire, ni todas las especies de árboles, ni todos los ejemplares son trasplantables. O sea, los árboles no son farolas, se cambian de sitio. Los árboles son especies y cada especie tiene sus características y hay algunas que por su naturaleza simplemente es que no soportan el trasplante. Nosotros proponemos hablar de una compensación. Dice, oye, cuando haya que retirar un árbol, vamos a proponer una compensación, que puede ser económica o sustitutiva. Es decir, le podemos exigir hacer una valoración económica, una tasación económica de ese árbol. Hay un método de tasación de arbolado ornamental y que determina un precio, un valor económico. Bien, le podemos exigir esa compensación económica o bien sustituirlo por un número de ejemplares equivalentes a ese valor. Eso sería algo más razonable, ¿verdad? Artículo 5. Prohibición de podas drásticas o indiscriminadas, que después en el desarrollo incluye otro adjetivo, el extemporáneo. Pensamos que todas estas, digamos, definiciones, ¿qué significan? ¿Quién decide que es drástica, indiscriminada o extemporánea? ¿Cómo se verifica que lo sea? ¿Qué ocurre cuando, estando justificada una poda, no se ejecuta al estar prohibida y suceden accidentes, a daños, a bienes o a personas? ¿Quién es el responsable en estos casos? ¿El legislador? ¿El técnico? En fin, nosotros vemos, hay muchas indefiniciones. Las excepciones que describe el epígrafe 2 ni siquiera de lejos llegan a cubrir la casuística que pueden ocurrir y que podemos encontrar en los árboles urbanos, no solamente para las podas, sino para las talas. Quiero centrarme en esto de la extemporalidad. Mire, no es posible acometer todas las podas e intervenciones de conservación teniendo en cuenta criterios de temporalidad si se expresan en términos similares a los agrícolas. Todo el mundo sabe o interpreta o ha oído que las viñas se podan en invierno, los frutales cuando... Mire, si yo lograra disponer de todos los medios necesarios para hacerlo, cosa difícil porque es un desideratum no cumplido, eso es imposible, no hay administración que tenga esos recursos. Si yo lo pudiera hacer, es que yo bloqueo la ciudad. La ciudad se bloquea, simplemente. Me pongo un ejemplo de las Ramblas de Santa Cruz. Mucha gente, como sabe lo que me dedico, me pregunta, oye, ¿pero qué están podando en las Ramblas de Santa Cruz en agosto? Y yo les digo, mire, probablemente porque es que sea es el momento donde menos molestan y donde menos problemas generamos de tráfico. Y ese es el motivo por el que se hace en esa época. Entonces, pretender esto, reducirlo a un tema de extemporalidad, a mí me parece que limita muchísimo la gestión del arbolado urbano. Y después también someter a todas las podas del arbolado urbano, público y privado, que es el objeto de esta ley, a una justificación mediante acto motivado, francamente, a mí me parece un exceso de burocratización y una carga administrativa que francamente no se justifica, ni creo que tengamos las administraciones locales, medios, para poder acometerlas con una cierta eficacia. O sea, es un desideratum que no se va a poder cumplir. Ustedes sí, vale, podremos ponerlo, pero realmente ejecutarlo es muy difícil, muy complicado, ¿verdad? Porque sí, hay que elaborarlo, tramitarlo, estudiarlo, elevar un informe técnico, que después tendrá que tramitarse. Me parece una exageración. Artículo 6. Obligaciones de los propietarios del arbolado. Y dice, adecuado estado vegetativo del ejemplar. Esto es un concepto, en nuestra opinión, absolutamente indeterminado, que no se sabe lo que significa
y tampoco quién lo determina si es adecuado o no. Es un poco complicado. Después entra ahí en los árboles singulares o catalogados. Informarles que para su protección ya existen las ordenanzas municipales. Los catálogos municipales están incluidos como instrumentos de protección del patrimonio cultural de Canarias, y vuelvo otra vez a incidir en lo del cultural, que aquellos elementos que, sin gozar de la relevancia de ser un bien de interés cultural, pues tienen valores históricos, artísticos, arquitectónicos, arqueológicos, en fin, todo esto. Y estos catálogos municipales, La Laguna tiene desarrollado su catálogo municipal de árboles singulares y arboledas singulares, tienen además consideración de instrumentos de ordenación municipal y que ayuda al planeamiento, ¿verdad? Entonces, yo creo que no deberíamos, la ley no debería entrar en ese aspecto del arbolado, que ya tiene su desarrollo en otras leyes. En este caso sería la ley del suelo y la ley de espacios naturales protegidos. Me ahorro toda la nomenclatura para ser breve. Artículo 7. Inventario municipal del arbolado urbano. Y dice, además, el artículo que actualización al menos cada 10 años. La elaboración de un inventario municipal es una de las herramientas que más recomiendan todos los autores para la gestión del arbolado urbano. Saber lo que tienes. Saber lo que tienes, en qué estado está, dónde se encuentra, en fin. Y ofrece su análisis, el estudio, su análisis, ofrece una gran cantidad de datos que te permiten tomar decisiones, tanto técnicas, pero sobre todo políticas. Y a mí me parece que un lapso de 10 años es excesivo y pierde utilidad, pierde función. Está bien la comparativa cada 10 años, pero si lo has hecho con periodos más cortos intermedios, que te permite hacer un análisis mucho más rápido. Porque vuelvo al dinamismo urbano, el entorno urbano es muy dinámico, el arbolado también es muy dinámico, plantas, quitas, pones, y ese análisis es importante. Y no me quiero poner de ejemplo, pero nosotros en La Laguna lo hacemos con carácter anual. Todos los años revisamos y actualizamos el inventario. Y eso nos ha dado lugar a un análisis muy interesante, con conclusiones muy interesantes y toma de decisiones que me parecen muy adecuadas, incluso no solo técnicas, sino además políticas, con el respaldo, digamos, decisiones técnico-políticas que van avaladas por estos estudios, por el análisis de estos datos, ¿verdad? Y evidentemente su elaboración tiene un coste. Y entiendo que hay muchas administraciones, especialmente locales, municipios pequeños, cabildos pequeños, pues que van a tener dificultad, pero creo que es importante que puedan tener algún tipo de apoyo para poder desarrollarlo, porque es, repito, un instrumento muy interesante. En cuanto al régimen sancionador, que es el artículo 8, mire, tal como está redactado en la actualidad, nosotros no podemos aplicarlo, no podemos tramitarlo, no podemos desarrollarlo, es absolutamente inabarcable. Y querría llamarles un poco, ponerles un poquito su atención sobre el hecho de que tengamos cuidado con todas estas prohibiciones taxativas y tan gordas, ¿verdad? Porque al final pueden tener consecuencias indeseadas, justo al contrario de lo que persigue la ley. Y no les es ajeno a ustedes, habrán oído, ustedes trabajan en la administración pública de alguna manera, ¿no? Y las expresiones típicas como el miedo ambiente. O sea, hay algo que genera entre mucha gente el temor, el famoso miedo ambiente. Pero en este caso, además, como yo he hecho un brainstorming con mis compañeros técnicos, que, oye, nos han ofrecido esta oportunidad, écheme una mano, ayúdenme, para una vez que nos preguntan. Y tal. Pues digo, y alguien sugirió, oiga, menos árboles, menos problemas. O sea, puedes llegar a esa conclusión. De hecho, les pongo el ejemplo del caso de las palmeras canarias y los dragos. Las palmeras canarias están protegidas por la ley, símbolo vegetal del archipiélago, el drago es el símbolo además de Tenerife, si no recuerdo mal. Tal. Oiga, cada vez más los privados, pero también compañeros de las administraciones me dicen, por favor, no pongas palmeras ni pongas dragos, que después, como tengamos que hacer algo, nos volvemos locos por la tramitación administrativa. O
O sea, has buscado una protección, pero al mismo tiempo has provocado un rechazo ahí. Entonces, tengamos cuidado con este tipo de cosas porque generan al final consecuencias indeseadas, entiendo yo, ¿verdad? Y después, en cuanto a las consideraciones generales, porque había hecho un repaso por las enmiendas que he visto, y he visto expresiones y quería un poco entrar en ellas. Y alguna cosa que no he visto, que también me ha preocupado. Técnico cualificado. Y dice que con conocimientos demostrables y con experiencia previa, con o sin titulación en arboricultura. Yo creo que deben ser un técnico titulado, grado y o máster y competente atendiendo lo que establezca la legislación vigente. Yo creo que es tan sencillo como eso. Si para las administraciones nos piden unas exigencias técnicas para poder estar al frente de una unidad de parques y jardines, de un departamento de medio ambiente, yo creo que eso es lo que debemos aplicar, ¿verdad? Hablan también de bancos de semillas de árboles singulares y dicen que son las administraciones locales. Asignárselo a las... Yo creo que es excesivo. Nosotros no creo que las administraciones locales estemos en condiciones de gestionar algo que requiere de un procedimiento, de una metodología científica, netamente científica. Los bancos de semillas, de cualquier tipo que sea, requiere de una gestión científica. Las administraciones locales no estamos para eso están los institutos de investigación, los institutos de los departamentos universitarios, y si me apuran, pues los jardines botánicos, que para eso están, ¿verdad? Pero yo creo que esa es una definición un poco que habría que aclararla. Consejos municipales del arbolado urbano. Por favor, definan muy bien en qué van a consistir y cuáles van a ser sus responsabilidades. No hay nada peor para nosotros que una definición que no defina y no concrete en cuáles son sus responsabilidades, porque eso siempre da lugar después a una pelea que no tiene fin. Y otra cosa que quería llamarles la atención, un jardín en tanto que artificio, en tanto que artefacto creado por el ser humano, y más en unas islas como las nuestras, donde lo que predomina, salvo rarísimas excepciones, es un clima árido, no se entiende la jardinería sin el riego. No veo ninguna mención en la ley a este aspecto. Entonces, la necesidad fundamental de que si queremos tener jardines, queremos tener arbolado urbano, es disponer de una fuente continua, de calidad, de agua de riego. Sin eso no se entiende, ¿verdad? Y también explicarles que la gestión del arbolado urbano requiere de una continua renovación, es un continuo quita y pon, es una continua contabilidad de debe y haber en la cual se renuevan plantas, porque la casuística a la que nos enfrentamos, pues plagas, enfermedades, accidentes, incendios provocados, no provocados, en fin, modificaciones, obras, de todo tipo, nos encontramos siempre con esa gestión, y eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de la redacción de esta ley, ¿verdad? Y en este sentido es importante tener en cuenta, porque este es uno de los momentos clave y uno de los momentos en los cuales, de la gestión del arbolado, en los cuales nos encontramos con los factores más limitantes a la hora de renovar la arboleda, que es tener en cuenta la escala, las dimensiones y las especies y la normativa de accesibilidad. Es importantísimo. Y las normativas urbanísticas en este sentido deben ser claras. Nosotros dependemos del urbanismo para poder gestionar el arbolado urbano, ¿verdad? Y en este caso explicarles un poco lo que la falta de espacio típica del territorio insular, pues dan lugar por lo general con unas vías, con una sección de vías de escasas dimensiones, vamos a lo mínimo, ¿no? ¿Qué les voy a contar yo a ustedes? Y claro, todas estas vías necesitan alojar como mínimo pues una acera, que tendrá que tener el ancho de la normativa de accesibilidad, la red de alumbrado, la red de alcantarillado, la de pluviales, la de telecomunicaciones, e incluso en algún sitio la red de depósito para recogido de residuos sólidos urbanos, y por supuesto la circulación y el aparcamiento de los vehículos. Y al final, cuando ya está todo repartido, dice, bueno, y ahora planta un árbol. Mire, esto es una competencia atroz, tremenda, y lo milagroso es que quede espacio para plantar los árboles. Realmente es milagroso, ¿verdad? Y entonces yo creo que sería importante que la ley incluyese aspectos relativos a la planificación urbana, porque
de ahí nace todo lo demás. Y les hago un símil, permítanme ustedes la licencia, que es que ustedes son privados, un elemento, y yo quiero construirme una casa con jardín. Y, oiga, pues traduzca casa por jardín por ciudad con arbolado. Y yo acudo, como promotor, acudo a un especialista en la construcción que me ordene la parcela, me la ordena y me dice, mire, usted este espacio va a ser para la vivienda, con sus anexos, el garaje, la barbacoa, en fin, todo lo que queramos ponerle, y el resto, o este espacio va a ser para el jardín. Ah, estupendo. Y entonces, claro, llega un momento en que hay que plantar. Y entonces, el espacio que ha dejado el planificador, dice, no, pero planten usted un árbol grande. Digo, mire, es que ahí no cabe, que le va a molestar. Y entonces bronca al jardinero. No puede ser. Tendrá que la bronca irá al planificador, digo yo, ¿no? Oiga, mire, que es que... No. El tipo se empeña y planta el árbol grande, que cuando son chicos todo cabe. Cuando es chico todo cabe. He encontrado casuísticas de todo tipo, incluido dragos debajo de balcones. Yo creo que cuando son chicos cabían, pero claro, a medida que crece va empujando. Y suele ser en un sitio con unas viviendas, con una cimentación que se supone defectuosa, como para irlo a arrancar, y se me cae la casa. Al final hay que cortarle el drago. Entonces, cuando llega el momento, se plantan esos árboles enormes, acaban levantando la acera, metiendo las raíces por los saneamientos, rosas enfalladas, no sé qué, la tapia empuja, tira, no sé qué, y al final, oye, aquí hay que quitar el árbol porque esto molesta, porque aquí no hay manera de dar tal, bronca al jardinero. Digo, no, hombre, no. La planificación. Y yo creo que es importante ese aspecto, o sea, volvemos otra vez, la planificación, el urbanismo. Yo creo que no hay mayor aliado del arbolado que un buen plan general de ordenación urbana que contemple el tema del arbolado, ¿verdad? Y después quería también llamarles un poquito o comentarles en relación con la accesibilidad. La accesibilidad es un concepto muy genérico, pero que todos lo reducimos de forma inconsciente a la posibilidad de poder moverse, a la movilidad. Pero esperen, hay otros conceptos también asociados a la accesibilidad, y en este caso sería la seguridad. La seguridad en los espacios públicos, en especial en los parques públicos, es importante. Y ese es otro criterio de la accesibilidad, la seguridad. Y porque he visto en algunas de las ponencias, en algunas de las enmiendas, pues la tendencia a abigarrar los jardines que están poco dotados y tal. Mire, desgraciadamente nos encontramos a que los sitios recónditos, los escondites en los espacios públicos son lugares de inseguridad, y para ello no hay mejor defensa que un espacio despejado, que la gente pueda sentirse seguro simplemente por ver lo que hay a sus alrededores y no haya ningún escondite. Y eso es un criterio muy serio, y donde yo francamente, a tal efecto le sugiero, porque me parece que está muy bien traído, hay una publicación de la Universidad de Leeds en Gran Bretaña que ha sacado esta publicación, que desde el año pasado, que es Parques más seguros para mujeres y niñas. Es algo realmente que yo siempre le he prestado mucha atención, pero de forma particular, pero gratamente me he encontrado con esta publicación que le atiende esos tipos de criterios y pone de manifiesto y lleva a una situación técnica este tipo de manifiesto. Esto está disponible, es gratuito, me lo descargué, pero se los he traído a ustedes como ejemplo, ¿verdad? Y después, y ya acabo, empecé a conversar un poco, proporción de un árbol por cada 3 habitantes y un mínimo de entre 10 y 15 metros cuadrados de zona verde por habitante. Francamente, yo creo que no hay estudios que avalen estas cifras. Lo de los 10, 15 metros de zona verde por habitante, en mi opinión, es un fake. La Organización Mundial de la Salud nunca ha hecho esa recomendación. Yo me he vuelto loco buscando en la web de la OMS, en inglés, en español, en fin. La Organización Mundial de la Salud nunca ha hecho esa recomendación. Es algo que nos hemos creído todos. Lo que sí encontré es un artículo de Buenos Aires, en Argentina, donde hablaban del falso recomendación de la OMS, ¿verdad? Y para eso les sugiero que la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos hizo un análisis de la conservación de la infraestructura verde urbana en España en el año 2015, la publicó en el 2017,
que incluye datos de 54 municipios de toda España, que representan el 33% de la población española y el 41% de la población española considerada urbana. O sea, y es la mejor referencia a la cual podemos acudir. Eso sí es una referencia porque es la realidad. Y, ¿perdón? Sí, Análisis de la conservación de la infraestructura verde urbana de España 2015. Se publicó en el 2017 y está publicada por la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, que es la asociación española que prácticamente nos engloba a todos los técnicos que nos dedicamos a este oficio. Y bueno, el municipio de La Laguna participó, hay 3 municipios canarios que participaron en el 2015, Santa Cruz, La Laguna y Telde. Nunca he logrado averiguar por qué Las Palmas no participó, porque tiene entidad perfectamente para haber participado, y es una pena que no participase en esto. El año pasado ya de la asociación, que incluso yo he solicitado que se renovara este estudio, nos pidieron datos para renovar, digamos, esta encuesta. Y yo creo que es importante que en cuanto salga, usarla para poder compararlo, porque sí son elementos de comparación reales con nuestro entorno más inmediato, y yo creo que tiene ese valor. Y en resumen, y termino... Señor Francesco, si le parece, después va a tener otro turno si quiere. Termino ya, es una frase que estoy acabando. Destacarles, y vuelvo a insistir en la necesidad de una buena planificación urbana que permita espacios suficientes para incluir el arbolado en las nuevas urbanizaciones, pero también en las existentes. Y es necesario una correcta interpretación de las normas urbanísticas que nos dé a los gestores una seguridad jurídica, es decir, que nosotros podamos entender cómo interpretar las normas de accesibilidad de tal manera que nos permita trabajar con seguridad y saber cuándo podemos replantar o no en una urbanización que a lo mejor han cambiado las normas e incumplen la norma de accesibilidad. Eso es importante, porque ese es el sitio y es el peor escenario en el que nos encontramos, el no poder replantar porque hay una norma superior que nos lo impide. Vale. Pues eso, muchas gracias de nuevo y quedo a su disposición.